James Baldwin, La habitación de Giovanni. Yo soy el hombre. Sufrí. Allí estuve. Walt Whitman. Primera parte. 1. Estoy junto a la ventana de esta gran casa en el sur de Francia, mientras cae la noche. La noche que me conduce a la mañana más terrible de mi vida. Tengo un vaso en la mano, una botella junto al codo. Veo mi reflejo en el oscurecido resplandor del panel de la ventana. Es un reflejo alto, parece una flecha, mi pelo rubio brilla. Mi cara es una de tantas. Mis antepasados conquistaron un continente, avanzaron atravesando llanuras cargadas de muerte hasta llegar a un océano que no enfrentaba a Europa, que miraba hacia un pasado más oscuro. Por la mañana estaré borracho, pero no me servirá de nada. De todos modos cogeré el tren para París. El tren será el mismo. La gente luchando por conseguir sitio e incluso dignidad en los asientos de tercera clase, de duro respaldo de madera, será la misma, y yo seré el mismo. Avanzaremos por el mismo paisaje cambiante en dirección al norte, dejando atrás los olivares, el mar y toda la gloria del borrascoso cielo del sur, hacia la niebla y la lluvia de París. Alguien me ofrecerá la mitad de un sándwich. Alguien me ofrecerá un trago de vino. Alguien me pedirá una cerilla. Afuera, la gente aglomerada en los pasillos mirará por las ventanillas, nos mirará a nosotros. En cada parada, los reclutas, con sus abolsados uniformes pardos y sus gorras de color, abrirán la puerta del compartimiento y preguntarán: ¿Complet? Todos diremos sí con la cabeza, como conspiradores, sonriendo vagamente entre nosotros mientras ellos continúan su marcha por el tren. 2 o 3 se detendrán frente a la puerta de nuestro compartimiento, gritarán con voces pesadas, rivales, y fumarán los horribles cigarrillos del ejército. Sentada frente a mí, habrá una muchacha sorprendida de que yo no le haga la corte y excitada por la presencia de los reclutas. Todo será lo mismo, pero yo permaneceré inmóvil. El campo está inmóvil esta noche, este campo que surge a través de mi imagen reflejada en el panel. La casa está situada en las afueras de un pueblito de veraneo que aún está vacío. La temporada todavía no ha comenzado. Queda sobre una pequeña colina. Uno puede ver las luces del pueblo y oír el rumor del mar. Ella, mi novia, y yo la alquilamos en París hace unos meses. Ella se fue hace una semana. Ahora está en alta mar, rumbo a Estados Unidos. Puedo imaginarla muy elegante, tensa, chispeante, rodeada por la luz que inunda el salón de transatlántico, bebiendo demasiado rápido, riendo y mirando a los hombres. Así la conocí en un bar de Saint-Germain-des-Prés. Bebía, miraba y por eso me gustó. Pensé que sería agradable divertirse con ella. Así empezó la cosa. Y eso fue todo lo que significó para mí entonces. Ahora no estoy seguro de que realmente haya significado nunca algo más. Y tampoco creo que haya significado más para ella. O no significaba más hasta que hizo el viaje a España y al encontrarse allí sola, empezó a preguntarse si una vida dedicada a beber y a mirar a los hombres era todo lo que deseaba. Pero entonces ya era demasiado tarde. Yo estaba viviendo con Giovanni. Le había pedido a ella que se casara conmigo antes de su partida a España. Ella rió, yo me reí, y eso de alguna manera hizo que la cosa se volviera seria para mí.
e insistí. Entonces ella dijo que tenía que irse lejos para pensar. La última noche que pasó aquí, la última vez que la vi, mientras hacía sus maletas, le dije que la había amado y logré convencerme a mí mismo de ello. Ahora me pregunto si era verdad. Al decirlo, recordé sin duda nuestras noches en la cama. Recordé la peculiar inocencia y confianza que ya no volverían y que habían dado tanto deleite a esas noches, separándolas del pasado, del presente o de cualquier cosa que pudiera venir, aislándolas de mi vida, ya que solo habían exigido de mí una responsabilidad mecánica. Y aquellas noches habían transcurrido bajo un cielo extranjero, sin que nadie estuviera al acecho, sin que hubiera ninguna culpa involucrada en ellas. Este fue nuestro error, porque nada se vuelve más intolerable, cuando la tenemos, que la libertad. Creo que por eso le pedí a ella que se casara conmigo, para tener un puerto donde anclar. Quizá fue por esto que en España ella decidió casarse conmigo. Pero desgraciadamente, la gente no puede inventar sus puertos de amarre, sus amores y sus amigos, del mismo modo que nadie puede inventar a sus padres. La vida nos da esto y también nos lo quita. Y la gran dificultad consiste en decir sí a la vida. Recordaba la época en que le dije a ella que la quería, aquellos días antes de que me sucediera algo horrible, irrevocable, cuando una aventura era solo una aventura. Ahora, a partir de esta noche, a partir de mañana, recorra los lechos que recorra entre hoy y mi lecho final, nunca tendré ya esas aventuras juveniles, intensas, que son, si se piensa realmente en ellas, una especie de masturbación más elevada o más pretenciosa. La gente es demasiado complicada para que la tratemos tan ligeramente. Yo soy demasiado complicado para que alguien confíe en mí. De lo contrario, no estaría solo en la casa esta noche. Ella no estaría en alta mar, y Giovanni no debería perecer en la guillotina al despuntar el alba. Me arrepiento ahora, demasiado tarde, de una mentira entre las muchas que he dicho, repetido, vivido y creído. Es la mentira que dije a Giovanni, aunque no logré que me creyera del todo, de que nunca me había acostado antes con un muchacho. Lo había hecho, y decidí que nunca volvería a ocurrir. Hay algo fantástico en el espectáculo que doy ahora de mí mismo, tras haber huido tan lejos, después de haber atravesado el océano, al ver que de nuevo debo enfrentar el bulldog de mi propio patio, solo que el patio se ha vuelto más pequeño y el bulldog más grande. No había pensado en aquel muchacho, Joy, por muchos años. Esta noche lo veo claramente. Hace años yo era un adolescente, él era de mi edad, año más o menos. Un muchacho muy simpático, ágil, moreno, que reía siempre. Por un tiempo fue mi mejor amigo. Después la idea de que tal persona pudiera haber sido mi mejor amigo se convirtió en prueba de que había en mí algo aterradoramente turbio. Por eso me olvidé de él. Pero esta noche lo veo claramente. Era verano. Estábamos de vacaciones. Mi familia había ido a alguna parte para pasar el fin de semana. Y yo estaba en la casa de Joy, cerca de Coney Island, en Brooklyn. Por ese entonces nosotros también vivíamos en Brooklyn, aunque en un barrio mejor que el de Joy. Creo que estuvimos tumbados en la playa. Después de nadar un poco, viendo pasar las muchachas medio desnudas, a las que llamamos silbando y riendo. Estoy seguro de que si alguna de las muchachas hubiese dado señales de responder al silbido, el océano no habría sido bastante profundo para ahogar nuestra vergüenza
y nuestro terror. Sin duda las mujeres presienten esto en la manera de silbar, y aquellas nos ignoraron. Cuando el sol se ponía, atravesamos el sendero de madera para ir a su casa, con los trajes de baño mojados bajo el pantalón. Creo que la cosa empezó en la ducha. Sé que sentí algo mientras nos revolvíamos en aquel cuarto pequeño, humeante, golpeándonos con toallas mojadas, que nunca había sentido antes y que de una manera misteriosa e imprecisa también incluía a Joy. Recuerdo una abrumadora pereza para vestirme. Eché la culpa al calor. Pero nos vestimos, más o menos. Comimos algo frío de la nevera y bebimos mucha cerveza. Posiblemente fuimos al cine. No puedo pensar en otro motivo para que saliéramos. Y recuerdo que caminamos por las oscuras y tropicales calles de Brooklyn mientras el vapor brotaba del pavimento y golpeaba las paredes de las casas con fuerza como para matar a un hombre. Y todas las personas mayores chillaban y se sentaban a medio vestir en los escalones. Y todos los chicos del mundo estaban en las aceras o en las alcantarillas, colgando de las salidas de incendio. Yo había puesto el brazo sobre los hombros de Joy. Me sentía orgulloso, creo, porque su cabeza apenas alcanzaba mi oreja. Caminábamos. Joy hacía chistes puercos y reíamos. Es extraño recordar por primera vez en tanto tiempo lo bien que me sentía esa noche y cuánto quería a Joy. Todo estaba en calma cuando regresamos por las mismas calles. Nosotros también lo estábamos. Llegamos al departamento tranquilos y con sueño. Nos desvestimos en el cuarto de Joy. Nos acostamos. Me dormí por un largo rato, creo. Cuando desperté, la luz estaba encendida y Joy examinaba la almohada con una atención enorme, feroz. ¿Qué pasa? Creo que me ha picado una chinche. Tonterías, ¿cómo puede haber aquí chinches? Creo que me acaba de picar una. ¿Te han picado antes alguna vez? No. Entonces vuelve a dormir, estás soñando. Me miró con la boca abierta y los ojos oscuros desorbitados. Era como si acabara de descubrir que yo era un experto en chinches. Reí y le agarré la cabeza, como habíamos hecho Dios sabe cuántas veces, cuando jugábamos o cuando me enojaba. Pero ahora, al tocarlo, ocurrió en mí algo que convirtió ese contacto en algo distinto a todo contacto que cualquiera de los dos hubiera tenido antes. Y él no se resistió, como hacía siempre, sino que se quedó donde estaba, contra mi pecho. Sentí que el corazón me latía de una manera atroz, que Joy estaba temblando contra mí, que la luz del cuarto era muy brillante y muy cálida. Quise apartarme y bromear, pero Joy murmuró algo y yo bajé la cabeza para escuchar. Joy levantó la suya y nos besamos como por accidente. Entonces, por primera vez en mi vida, fui consciente del cuerpo de otra persona, del olor de otra persona. Estábamos abrazados. Era como tener en la mano un pájaro raro, exhausto, condenado, que milagrosamente yo había encontrado. Yo estaba muy asustado. Creo que Joy también estaba asustado y cerramos los ojos. Al recordar todo tan clara, tan dolorosamente esta noche, comprendo que nunca, ni por un instante, lo olvidé del todo. Siento palpitar en mí, débil, atrozmente, el impulso que fue tan poderoso entonces, el gran calor sediento, el temblor y una ternura dolorosa como si mi corazón fuera a reventar. Y de ese dolor sorprendente, insufrible, llegó la dicha. Nos dimos mutuo placer aquella noche. Pareció entonces que la vida no iba a ser bastante larga para repetir con Joy el acto del amor. Pero la vida fue corta. Estaba limitada por la noche. Terminó al amanecer. Me desperté cuando Joy aún dormía, acurrucado como un bebé,
de costado, en dirección a mí. Parecía un bebé con la boca medio abierta, las mejillas encendidas. El crespo pelo oscurecía la almohada y ocultaba a medias la combada frente húmeda. Sus largas pestañas brillaban en el sol de verano. Ambos estábamos desnudos y la sábana que nos había tapado arrollada a los pies. El cuerpo de Joy era tostado, sudoroso, el más hermoso que yo había visto hasta entonces. Quise tocarlo para que se despertara, pero algo me detuvo. De pronto tuve miedo. Tal vez porque él parecía tan inocente, tan perfectamente confiado. Mi cuerpo bruscamente pareció enorme, abrumador, y el deseo que surgía en mí me pareció monstruoso. Pero sobre todo, tuve miedo. Había nacido en mí la idea: Joy es un muchacho. Vi fuerza en sus muslos, en sus brazos, en sus puños apenas cerrados. La fuerza y la promesa y el misterio de ese cuerpo de pronto me dieron miedo. Bruscamente aquel cuerpo pareció la negra abertura de una caverna donde iba a torturarme hasta la locura, donde iba a perder mi virilidad. Y precisamente yo quería conocer el misterio, sentir la fuerza y que se cumpliera la premisa a través de mí. El sudor se heló en mi espalda. Tuve vergüenza. El hecho mismo en su dulce desorden testimoniaba vileza. Me pregunté qué diría la madre de Joy al ver las sábanas. Después pensé en mi padre, que solo me tenía a mí en el mundo porque mi madre había muerto cuando yo era muy pequeño. Una caverna abierta en mi mente, negra, llena de rumor, alusiones, historias semioídas, semiolvidadas, semientendidas, plagadas de palabras sucias. Creí ver mi futuro en esa caverna. Tuve miedo. Hubiera podido gritar de vergüenza y de terror, gritar al no entender cómo había podido ocurrirme eso, cómo esto podía haberme sucedido a mí. Tomé una decisión. Me levanté de la cama, me duché y ya estaba vestido y con el desayuno listo cuando despertó Joy. No le comuniqué la decisión para no quebrar mi voluntad. No desayuné con él. Bebí un poco de café e inventé una excusa para volver a casa. Comprendí que la excusa no engañaba a Joy, pero no supo cómo protestar o insistir. Ni sabía que esto era todo lo que necesitaba hacer. Y yo, que ese verano lo había visto casi todos los días, no quise volver a verlo. Y él no me buscó. Me hubiera alegrado verlo, pero la manera en que me despedía había creado en nosotros una especie de inhibición que ninguno de los dos sabía cómo vencer. Cuando finalmente lo encontré, más o menos por casualidad, al final del verano, le conté una historia larga y totalmente falsa sobre una muchacha con la que estaba saliendo. Y cuando se iniciaron las clases, me uní a un grupo de muchachos mayores, más rudos, y fui muy grosero con Joy. Cuanto más se entristecía, más grosero me volvía yo. Finalmente se mudó. Dejó el barrio, el colegio, y nunca volví a verlo. Puede que yo haya empezado a estar solo ese verano, y puede que haya empezado ese verano la huida que me ha traído frente a esta ventana oscura. Y sin embargo, cuando uno empieza a buscar el momento crucial, definitivo, el momento que ha cambiado todos los otros, uno oprime dolorosamente un laberinto de falsas señales y de puertas que se cierran de golpe. Mi huida empezó quizás ese verano, aunque esto no me dice dónde encontrar el germen del dilema que ese verano se resolvió en huida. Naturalmente está en alguna parte dentro de mí, encerrado en el reflejo que contemplo en la ventana mientras afuera llega la noche. Está atrapado conmigo en la habitación, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Y sin embargo,
me es más ajeno que las extrañas colinas de afuera. Como hemos dicho, vivíamos entonces en Brooklyn. También vivimos en San Francisco, donde nací y donde está enterrada mi madre. Después estuvimos un tiempo en Seattle y luego en Nueva York. Y para mí Nueva York es Manhattan. Más adelante volvimos de Brooklyn a Nueva York. Y en la época en que me trasladé a Francia, mi padre y su nueva mujer vivían en Connecticut. Naturalmente, por ese entonces ya hacía tiempo que yo vivía solo, en un departamento en el East, a la altura del 70 y tantos. Nosotros, cuando yo era niño, éramos mi padre, su hermana soltera y yo. Mi madre se había ido a la tumba cuando yo tenía 5 años. Apenas la recuerdo, aunque aparecía en mis pesadillas, cegada por los gusanos, el pelo reseco como metal y quebradizo como una rama, luchando por estrecharme contra su cuerpo. Un cuerpo tan pútrido, tan asquerosamente blando que se abre, mientras yo me aferro y grito, en una brecha enorme que me traga vivo. Pero cuando mi padre y mi tía corrían a mi cuarto para averiguar qué me había asustado, yo no me atrevía a contarles el sueño para no ser desleal con mi madre. Decía que había soñado con un cementerio. Ellos creían que la muerte de mi madre había tenido un efecto perturbador sobre mi imaginación, y quizá pensaron que yo sufría por ella. Y tal vez sufría, pero en tal caso todavía estoy sufriendo. Mi padre y mi tía se llevaban muy mal, y sin saber cómo o por qué yo lo sentía. Sentía que su larga batalla tenía que ver con mi madre muerta. Recordaba que cuando yo era muy pequeño, en la gran sala de la casa de San Francisco, la fotografía de mi madre, único adorno de la chimenea, parecía dominar el cuarto, como si la fotografía indicara que su espíritu dominaba aquella atmósfera y nos controlaba a todos nosotros. Recuerdo las sombras en los rincones de aquel cuarto, donde nunca me sentí en casa, y a mi padre bañado en una luz dorada, proyectada desde la alta lámpara junto a su mecedora. Leía el diario, se ocultaba de mí tras él, y yo, desesperado al no atraer su atención, procuraba enojarla. Nuestro duelo terminaba cuando me sacaban llorando del cuarto. También lo recuerdo inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirando a la gran ventana que nos separaba de la noche como de tinta. Yo me preguntaba en qué estaría pensando. Ante los ojos de mi recuerdo, él siempre usa un amplio jersey gris, sin mangas. Se ha aflojado la corbata y el pelo color arena cae sobre una cara rojiza, cuadrada. Mi padre era una de esas personas que ríen pronto y tardan en enojarse. Por eso, cuando llega el enojo, la cosa es mucho más impresionante, como un fuego capaz de destruir una casa. Y su hermana Ellen, un poco mayor que él, un poco más morena, siempre bien vestida, muy bien pintada, con una cara y una figura que empezaban a endurecerse y con demasiadas alhajas que entrechocaban y destellaban en la luz, aparece sentada en el sofá, leyendo. Leía mucho, todos los libros nuevos, e iba mucho al cine, o tejía. Me parece que siempre llevaba una gran bolsa llena de peligrosas agujas de tejer, o un libro, o ambas cosas. Ignoro lo que tejía, aunque supongo que al menos ocasionalmente debe haber tejido algo para mi padre o para mí, pero no lo recuerdo. Del mismo modo que no recuerdo los libros que leía. Quizás haya leído el mismo libro, o tejido la misma bufanda, el mismo jersey, o Dios sabe qué, durante todos los años que vivió en casa. A veces ella y mi padre jugaban a las cartas, pero era raro. A veces hablaban, ella y mi padre, de manera amistosa, bromeaban, pero esto era peligroso. La broma terminaba casi siempre en pelea. A veces teníamos visitas y me permitían ver cómo la gente tomaba un aperitivo. Entonces mi padre estaba como nunca, juvenil, expansivo, se movía entre las visitas con un vaso en la mano, volvía a llenar las copas, reía mucho, trataba a todos los hombres como si fueran hermanos, flirteaba con las mujeres. O más bien no flirteaba, las seguía pavoneándose como un gallo.
Ellen parecía vigilarlo, como si temiera que fuera a hacer algo horrible. Vigilaba a mi padre y a las mujeres mientras ella flirteaba con los hombres de una manera rara, que ponía los nervios de punta. Allí se presentaba, vestida, como se dice, para matar, con la boca más sangrienta que toda la sangre, vestida con algo de color inadecuado o demasiado apretado o demasiado juvenil, con el vaso del cóctel en la mano, amenazando a cada momento con reducirlo a astillas, hacerlo trizas, y aquella voz que rechinaba y rechinaba como una navaja sobre el vidrio. Cuando yo era chico y la veía con visitas, le tenía miedo. Aunque pasara lo que pasara, en aquella habitación mi madre vigilaba. Miraba desde el marco de la fotografía, una rubia pálida, delicada, de ojos oscuros, escasa frente con una boca nerviosa, gentil. Pero algo en la colocación de los ojos y en la manera fija de mirar, algo levemente sardónico y conocedor en el diseño de la boca, sugería que en alguna parte, tras esa tensa fragilidad, había una fuerza tan inesperada como invencible, que, como la cólera de mi padre, era peligrosa por ser tan enteramente inesperada. Mi padre rara vez hablaba de ella, y al hacerlo, de alguna manera misteriosa se tapaba la cara. Se refería a ella únicamente como a mi madre, y la verdad es que al mencionarla parecía referirse a su propia madre. Ellen hablaba con frecuencia de mi madre. Decía que había sido una mujer notable, pero me ponía incómodo. Yo sentía que no tenía derecho a ser hijo de semejante madre. Años después, cuando ya era hombre, procuré que mi padre me hablara de mi madre, pero Ellen estaba muerta y él iba a casarse de nuevo. Habló entonces de mi madre como había hablado Ellen, y la verdad es que hubiera podido estar hablando de Ellen. Una noche, cuando yo tenía 13 años, tuvieron una pelea. Naturalmente, se peleaban muchas veces. Recuerdo esta claramente porque me concernía. Yo estaba arriba, dormido. Era muy tarde. De pronto me despertó el ruido de los pasos de mi padre en el sendero, bajo la ventana. Por el sonido y el ritmo me di cuenta de que estaba borracho, y recuerdo que en ese momento cierta desilusión, un pesar sin precedentes, se apoderó de mí. Lo había visto muchas veces así, y nunca había sentido eso. Por el contrario, mi padre era encantador cuando estaba bebido. Pero esa noche sentí de pronto que había en él algo despreciable. Lo oí entrar. Luego, enseguida, la voz de Ellen. ¿Todavía no estás acostada?, preguntó mi padre. Procuraba halagarla y evitar una escena, pero no había cordialidad en su voz, sino tensión y exasperación. Pienso, dijo Ellen fríamente, que alguien tiene que decirle el daño que le estás haciendo a tu hijo. ¿Que le estoy haciendo a mi hijo? E iba a decir algo más, algo atroz, pero se contuvo y añadió con calma resignada, ebria, desesperada. ¿De qué estás hablando, Ellen? ¿Realmente crees?, preguntó ella, y estoy seguro de que estaba de pie, en medio de la habitación, con las manos cruzadas, muy tiesa y muy quieta. ¿Realmente crees que eres la clase de hombre que él debe imitar cuando sea mayor? Y como mi padre no contestara, porque está creciendo, ¿sabes? Y luego, despreciativa, cosa que no se puede decir de ti. Vete a acostar, Ellen, dijo mi padre. Parecía muy cansado. Tuve la sensación, ya que hablaban de mí, de que debía bajar y decirle a Ellen que pasara lo que pasara, entre yo y mi padre podríamos arreglárnosla sin su ayuda. Y tal vez, aunque parezca raro, sentí que ella me faltaba el respeto, porque yo nunca le había dicho a mi padre nada acerca de ella. Oí los pesados y tambaleantes pasos de él cuando se dirigía a la escalera.
No creas, dijo Helen, que ignoro dónde has estado. He salido, he bebido, dijo mi padre, y ahora quiero dormir. ¿Te molesta? Has estado con esa mujer, Beatriz, dijo Helen. Siempre estás allí metido. Allí dejas el dinero, la virilidad y el respeto a ti mismo. Había conseguido enojarlo. Empezó a tartamudear. Si crees que voy a tolerar que te metas en mi vida privada, si crees que voy a discutirla contigo, estás más que loca. A mí no me importa, dijo Helen, lo que puedas hacer con tu vida. No estoy preocupada por ti. Pero sucede que tú eres la única persona que tiene autoridad sobre David. Yo no la tengo. Y él no tiene madre. Solo me escucha cuando cree que eso te agrada. ¿Realmente crees que está bien que David te vea tambaleándote borracho cada vez que llegas a casa? Y no te engañes, añadió después de un momento con voz cargada de pasión. No creas que él no sabe de dónde vienes. No creas que ignora la existencia de esas mujeres. Se equivocaba. No creo que yo estuviera enterado de la existencia de tales mujeres, o tal vez nunca pensé. Pero a partir de esa noche pensé en ellas todo el tiempo. No podía ver a una mujer sin imaginar si mi padre había tenido, según la expresión de Helen, tratos con ella. Se me ocurre, dijo mi padre, que es posible que la mente de David sea más limpia que la tuya. El silencio con que mi padre subió la escalera es, de lejos, el peor silencio que he conocido en la vida. Me preguntaba qué pensaba. Cada uno de ellos me preguntaba cómo eran sus caras. Me preguntaba qué iba a descubrir en ellos cuando los viera por la mañana. Oye, dijo súbitamente mi padre desde la mitad de la escalera, con una voz que me aterró. Lo único que deseo para David es que sea un hombre. Y cuando digo un hombre, Helen, no me refiero a un maestro de escuela dominical. Un hombre, dijo Helen cortante, no tiene nada que ver con un toro. ¡Buenas noches! Buenas noches, dijo él seguidamente, y lo oí trastabillar al pasar junto a mi puerta. A partir de ese momento, con la misteriosa, ingeniosa y terrible intensidad de los muy jóvenes, desprecié a mi padre y odié a Helen. Es difícil decir por qué, no sé por qué, pero eso permitió que todas las profecías de Helen acerca de mí se convirtieran en realidad. Ella había dicho que llegaría un momento en que nada ni nadie iba a dominarme, ni siquiera mi padre, y ese tiempo llegó, en verdad. Fue después de Joy. El incidente con Joy me había sacudido profundamente y tuvo el efecto de volverme cauteloso y cruel. No podía comentar con nadie lo que me había pasado, y aunque nunca pensaba en ello, aquel hecho seguía en el fondo de mi mente, tan inmóvil y tan tremendo como un cadáver en descomposición. Cambiaba, se espesaba, ensuciaba mi atmósfera mental. Muy pronto fui yo quien volvió tambaleante por las noches, yo quien encontró a Helen esperando. Helen y yo peleábamos una noche sí y una noche no. La actitud de mi padre fue que esta era una fase inevitable de mi crecimiento y procuró tomar la cosa a la ligera. Pero detrás de su aire campechano de muchacho estaba perdido, asustado. Tal vez había creído que al crecer yo iba a acercarme a él, pero ahora que él procuraba descubrir algo sobre mí, yo huía. No quería que él me conociera. No quería que nadie me conociera. Además, me sucedía con mi padre lo que inevitablemente sucede a los jóvenes con los viejos. Empezaba a juzgarlo, y la misma dureza de este juicio que me rompía el corazón me revelaba, aunque no hubiese podido decirlo entonces, cuánto lo había querido
y hasta qué punto ese amor moría junto con mi inocencia. Mi pobre padre estaba ofendido y asustado. No podía creer que hubiera algo seriamente grave entre nosotros. Y no solo porque no hubiera sabido qué hacer, era meramente porque entonces debía afrontar el hecho de que había dejado algo sin hacer en alguna parte, algo de la mayor importancia. Y como ninguno de nosotros tenía idea de lo que podía haber sido esta significativa omisión, y como estábamos obligados a seguir tácitamente confabulados contra Ellen, nos refugiamos en ser ruidosamente cordiales el uno con el otro. No parecíamos padre e hijo, decía a veces mi padre con orgullo. Éramos camaradas. Creo que a veces realmente lo creía. Yo no. Yo no quería ser su compinche. Yo quería ser su hijo. Lo que pasaba entre nosotros me abrumaba. Me deja ahora atónito en lo que al candor masculino se refiere. Los padres deberían evitar la total desnudez ante sus hijos. Yo no quería saber, por lo menos no quería saberlo de su boca, que su carne era tan irredenta como la mía. Y el saberlo no hizo que me sintiera como su hijo o como su camarada. Me hizo sentir como un intruso y además asustado. Él creía que nos parecíamos. Yo no quería suponerlo. No quería pensar que mi vida iba a ser como su vida, que mi mente iba a ser tan pálida, sin duros puntos de apoyo ni caídas puras, agudas. Él no quería distancia entre nosotros. Quería que lo considerara un hombre como yo. Pero yo deseaba esa caritativa distancia entre padre e hijo, esa distancia que me hubiera permitido amarlo. Una noche, al regresar borracho de una fiesta, el coche que yo conducía chocó y se hizo trizas. Fue culpa mía. Estaba tan borracho que casi no podía tenerme en pie y no podía conducir, pero los otros no lo sabían, porque soy una de esas personas que pueden hablar y parecer sobrias cuando están a punto de caer al suelo. En una parte recta y nivelada del camino, algo siniestro ocurrió con todos mis reflejos, y el auto escapó bruscamente a mi control. Un poste telefónico, blanco como la espuma, me gritó desde la profunda oscuridad. Oí gritos y después un ruido pesado, rugiente, desgarrador. Después todo se volvió escarlata y tan brillante como el día, y caí en una oscuridad que nunca había conocido antes. Probablemente empecé a despertar cuando nos llevaban al hospital. Confusamente recuerdo movimientos y voces, pero parecían muy lejanos, como si no tuvieran que ver conmigo. Después, más tarde, desperté en un lugar que parecía el corazón mismo del invierno. Un techo alto, blanco, paredes blancas, una dura y glacial ventana que parecía inclinarse sobre mí. Debo haber procurado levantarme, porque fui consciente de un atroz rugido en mi cabeza. Luego sentí un peso en el pecho y vi una cara enorme junto a mí. Junto con el peso, la cara empezó a empujarme hacia atrás, y yo grité llamando a mi madre. Entonces todo volvió a ser negro. Cuando finalmente recobré el sentido, mi padre estaba de pie junto a la cama. Supe que estaba allí antes de verlo, antes de que mis ojos lo enfocaran, y cuidadosamente di vuelta la cabeza. Cuando vio que estaba despierto, se acercó más y me hizo señas de que no me moviera. Parecía muy viejo. Yo tenía ganas de llorar. Por un momento nos miramos el uno al otro, fijamente. «¿Cómo te sientes?», murmuró al fin. Al querer hablar sentí dolor y me asusté. Él debió haber visto el miedo en mis ojos, porque dijo en voz baja, con penosa, maravillosa intensidad: «No te alarmes, David. Te curarás del todo». Yo seguía sin poder decir nada. Simplemente miraba su cara. «Muchachos, habéis tenido una suerte loca», dijo procurando sonreír. «A ti te tocó la peor parte». Estaba borracho, dije al fin. Quería contarle todo.
pero hablar era terriblemente penoso. ¿No se te ocurre, preguntó con un aire de extrema humillación, ya que podía permitirse estar humillado por eso, nada mejor que salir a conducir cuando estás borracho? Te podrías dar cuenta, añadió con severidad, torciendo los labios, podías haberte matado. Y su voz se estremeció. Lo siento, dije bruscamente. Lo siento. Pero yo no sabía qué era lo que lamentaba. No lo sientas, dijo él. Ten cuidado la próxima vez. Estaba con el pañuelo entre las manos, lo desdobló, se inclinó y me enjugó la frente. Eres lo único que tengo, David, dijo entonces con una sonrisa tímida, dolorosa. Cuídate. Papá, dije, y empecé a llorar. Si hablar había sido una agonía, esto aún era peor y no podía evitarlo. La cara de mi padre cambió, se volvió terriblemente vieja y al mismo tiempo absoluta, desesperadamente joven. Recuerdo que yo estaba atónito ante el inmóvil y helado centro de la tormenta que se agitaba en mí al comprender que mi padre había sufrido, sufría todavía. No llores, dijo, no llores. Me pasó por la frente aquel absurdo pañuelo como si poseyera algún hechizo para curar. No hay motivo para llorar. Todo se va a arreglar, casi lloraba él. No hay nada mal entre nosotros, ¿verdad? Yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Y todo el tiempo me pasaba por la cara el pañuelo para tranquilizarme. Estábamos borrachos, dije. Estábamos borrachos. Estábamos borrachos. Como si eso, de alguna manera, lo explicara todo. Tu tía Ellen dice que yo soy culpable, dijo él. Dice que nunca te has educado como es debido. Gracias a Dios guardó el pañuelo y débilmente irguió los hombros. No tienes nada contra mí, ¿verdad? Dime si tienes algo contra mí. Las lágrimas empezaron a secarse en mi cara, en mi pecho. No, dije, no, nada. De verdad. He hecho todo lo que he podido, dijo él. Realmente he hecho todo lo que he podido. Lo miré. Finalmente sonrió y dijo, vas a tener que descansar un tiempo, pero cuando vuelvas a casa, mientras te repones, hablaremos, ¿eh? Y procuraremos saber qué diablos vamos a hacer contigo cuando estés sano. ¿De acuerdo? De acuerdo, dije. Pero entendí, en lo profundo del corazón, que nunca habíamos hablado y que jamás íbamos a hacerlo. Y entendí que él nunca debía saberlo. Cuando regresé a casa, hablamos de mi futuro. Sí, pero yo ya estaba decidido. No iría a la universidad. No seguiría viviendo en aquella casa con él y con Ellen. Y manejé también a mi padre, que empezó a creer que el hecho de que yo buscara un empleo y pudiera mantenerme fuera de casa se debía a sus consejos, que era consecuencia de la forma en que me había educado. Naturalmente, cuando estuve fuera de casa, nuestro trato fue mucho más simple y él nunca tuvo motivo para sentirse excluido de mi vida, porque yo siempre supe, cuando hablábamos, decirle lo que deseaba oír. Nos entendimos muy bien, porque la visión que yo le daba de mi vida era la visión en la que yo desesperadamente necesitaba creer. Porque soy, o he sido, una de esas personas que se enorgullecen del poder de su voluntad y de su capacidad para tomar una decisión y llevarla adelante. Esta virtud, como casi todas las virtudes, es la ambigüedad misma. Las personas que creen tener una voluntad fuerte y ser dueñas de su destino, solo pueden seguir creyéndolo si se convierten en especialistas del autoengaño. Sus decisiones no son realmente decisiones. Una verdadera decisión nos vuelve humildes. Uno sabe que está a merced de más cosas de las que osamos nombrar. Sus decisiones, decía, no son realmente decisiones, sino elaborados sistemas de evasión, ilusiones destinadas a hacernos aparecer ante el mundo como lo que no somos y a hacer aparecer el mundo como lo que no es. Y este ha sido el final de la decisión tomada hace tanto tiempo en casa de Joy.
Yo había decidido no dejar lugar en el universo para algo que me avergonzaba y me asustaba. Lo logré muy bien mientras no miré el universo, mientras no me miré a mí mismo, mientras permanecí en constante movimiento. Pero el movimiento continuo no impide algún tropiezo misterioso, una caída como un avión en una bolsa de aire. Y hubo cantidad de estos baches, todos borrachos, todos sórdidos, especialmente uno aterrador cuando estaba en el ejército, en el que apareció mezclado un marica que después fue juzgado por una corte marcial. El pánico que me produjo aquel castigo me hizo casi afrontar los terrores que a veces veía nublando los ojos de otro hombre. Sucedió que, inconsciente del sentido de este aburrimiento, me cansé de moverme, me harté del triste mar de alcohol, me cansé de las amistades superficiales, falsas, bochincheras y sin sentido, me harté de vagar por selvas de mujeres desesperadas, me cansé del empleo que solo servía para darme de comer de la manera más brutalmente literal. Quizá, como decimos en Estados Unidos, quería encontrarme a mí mismo. Esta es una frase interesante. No creo que sea corriente en el idioma de otros pueblos, y que no significa lo que dice, sino que traiciona la incómoda sospecha de que algo está fuera de lugar. Ahora creo que si hubiese sabido que el ser que yo buscaba era el mismo del que estaba huyendo desde hacía años, me hubiera quedado en mi patria. Pero también creo que, en el fondo de mi corazón, yo sabía muy bien lo que hacía cuando me embarqué rumbo a Francia.